Muy buenos días, soy Jaume Serral y te quiero dar la bienvenida a este podcast número 42. Esto es Potenciate, el programa en el que te doy ideas para que pases a la acción y consigas lo que te propongas. Hoy va a ser un poco más breve de lo que es de costumbre, porque es como una segunda parte. Te voy a hablar acerca de algo que está directamente relacionado con el podcast número 21, que era Para levantarte has de caer. Esto va a ser como una segunda parte para explicarte qué ha seguido sucediendo después de hacer ese podcast. Así que si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches antes de que sigas escuchando este. Si vete al podcast número 21 y escucha ese podcast para que este tenga más sentido. Antes de empezar, quiero enviar un abrazo a dos oyentes, a Mar Tirado y a Verónica, que por cierto, a Verónica te debo un mail, lo sé, un mail de respuesta, lo tengo presente y te contestaré un poquito más tarde, que lo sepas. Bueno, gracias a las dos por estar ahí escuchando estos podcasts y estos audios, con la finalidad que muchas personas estamos buscando, que es la de mejorar nuestra vida profesional y también, evidentemente, personal. Y somos muchos los que estamos en este viaje y, bueno, pues os felicito y también felicito a ti que estás escuchando este audio para mejorar o para ver en qué cosas puedes mejorar. Déjame que te diga que para mí es muy importante porque hay personas que dedican mucho tiempo a otras actividades, pero en cambio no buscan cómo mejorar a nivel personal, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto es un valor que para mí es importante y agradezco o me hace mucha ilusión que hay otras personas que compartan este valor. Te recuerdo que puedes dejarme cualquier duda que tengas en dudas@humanabilities.com y que voy a realizar un podcast respondiendo estas preguntas y que también puedes dejarlas en el WhatsApp en el número de teléfono 644-770-173, lo tienes en la descripción del audio, y en esos podcasts o en ese podcast de preguntas voy a responder las que me hagáis. Así que te animo a que me hagas alguna pregunta, alguna consulta. Y que si quieres que te avise cuando hago un webinar, solo tienes que inscribirte en humanabilities.com/webinars y que si quieres descargarte, o más que descargarte, poder acceder y ver un vídeo donde te hablo acerca de qué son las creencias, cómo se transforman y qué provocan en nosotros, puedes acceder en humanabilities.com/video, ¿de acuerdo? Así webinars es humanabilities.com/webinars y el de creencias, el vídeo, es humanabilities.com/vídeo. Y decirte que ya está la introducción al curso de gestión a las emociones con la PNL en abierto, así que lo puedes ver. Te dejo el enlace aquí abajo en la descripción del audio para que puedas acceder y puedas ver la introducción de ese curso. Y te sigo avisando de que estoy preparando algo que creo que te va a gustar y que ya te iré informando por este canal. Bueno, pues vamos allá, vamos a empezar, va. Si ya has escuchado el podcast número 21, que espero que lo hubieras hecho en su momento, y si no, hubieras parado este audio para escuchar el 21, te habrás dado cuenta que en ese podcast te hablaba de una experiencia que fue una caída muy fuerte para mí a nivel profesional a la hora de hacer formaciones, donde el feedback que me habían dado había sido uno de los más terribles para mí desde que llevo dedicándome a esto de hacer formaciones y llevo más de 11 años. ¿Y por qué fue terrible? Bueno, en el podcast te explicaba porque me afectaba valores primordiales para mí cuando doy la formación, e incluso te comenté, y así pasó, que es que lo pasé mal durante 2 días. Estaba ahí, pues, ¿qué ha pasado, no? De cómo han podido llegar a esas conclusiones que decían en el feedback. Y en el podcast también te decía, en el número 21, que acabé reflexionando en cómo lo podía hacer de una forma diferente, y en ese audio incluso digo en un momento que ya sé cómo realizar la siguiente formación con ese cliente, y te explicaba que justamente que cuando aprendes es al levantarte y que para eso has de caer. Entonces quiero que tengas presente ese podcast, porque esto es la continuación. Te voy a explicar qué ha ocurrido, qué ha pasado. Y ya que para mí esa fue una caída muy dura, y como decía en el propio podcast, ya me habían vuelto a contratar, o sea, fue bastante rápido, es decir, no tuvo que pasar mucho tiempo. Yo imagino que lo hicieron a modo de vamos a darle otra oportunidad porque el chaval apunta maneras, pero no ha salido nada bien esta formación, ¿no? Y bueno, hace una semana finalizó la formación, esta que te digo, y ya hemos recibido el feedback de la nueva formación. ¿Y qué ha ocurrido? Pues fíjate que el feedback ha sido de una puntuación de 9,5 sobre 10,
y que más del 80% de los alumnos han pedido que el curso tuviera una mayor duración porque se les había hecho corto y entendían que una mayor duración les podía ayudar a entender o a salir con las herramientas mucho más dominadas en temas de argumentación. Además, mientras preparaba este podcast esta semana, esto ha sido esta semana, me han llamado de una radio local, para hacerme una entrevista. ¿Y cómo me habían llamado a mí para hacerme una entrevista? Pues bueno, les había comentado a la gente de la emisora, una de las asistentes de ese curso que trabajaba en el ayuntamiento, les había comentado pues que me llamasen porque, bueno, pues que a ella le había parecido muy interesante lo que explicaba y que por eso me tenían que me podían entrevistar y seguramente iban, bueno, pues a hacer una entrevista que fuera bastante interesante. Y cuando me han llamado, pues hemos hecho la entrevista. Bueno, todo esto ¿por qué te lo cuento? Bueno, pues básicamente porque en ese podcast hablaba de que para levantarte tenías que caer, y es que cuando te levantas te puedes dar cuenta de que a veces hay incluso más recompensas de las que tenías antes de caerte, como ha sido mi caso, y ya te digo, no estaba preparado. Mientras estaba preparando el podcast me llamaron de esta radio, ¿no? Así, recuerda que en ese podcast te sugería unas preguntas para ayudarte a aprender de esa experiencia, de esa caída. Y aunque yo estoy seguro de que, bueno, soy muy consciente de que esto no acaba hasta que no termina la vida, ¿no? Así que volveré a levantarme seguro, volveré a caer y a levantarme seguro, ¿de acuerdo? Como todas las personas, y por eso le he puesto este título al podcast de hoy, que es "Y volverás a levantarte". Así quiero que sepas que realmente esto es un no acabar, es me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, pero que cada vez que caes, cada vez que te tienes que volver a levantar, has aprendido, te has hecho más fuerte y puedes sacar cosas muy importantes acerca de ti. Y lo que quería también era un poco demostrarte que lo que te había contado en ese podcast 21, que fíjate qué casualidad que hoy es el 42, que es justo el doble, ¿no? Que en ese podcast 21 que veas que yo lo aplico. O sea, simplemente cuando yo explico algo es porque yo miro de aplicármelo y a mí me funciona. Entonces, por eso yo lo comparto contigo, para que tú lo pruebes. No quiero decir con esto que funcione seguro, pero quiero que al menos tengas una forma de cómo hacer algo. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los cursos, de los audios, de charlas, de desarrollo personal, te explican qué es lo que tienes que hacer. Tienes que ser asertivo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que. Pero el problema es que no sé cómo. Entonces, como no sé cómo, entiendo qué tengo que hacer, pero no sé cómo hacerlo. Y por eso yo miro en todos los podcasts de darlos cómo. Quizás no sean audios tan llamativos como decirte que la empatía, has de tener empatía, has de tener asertividad, has de tener... Pero porque para mí eso son palabras vacías. Vacías en el sentido de que no te dicen exactamente qué pasos, qué cosas puedes hacer. Así en ese podcast 21 te hablaba acerca de las preguntas que te tenías que hacer, y esas son las preguntas que yo me hice en ese momento, y por eso hice el podcast con esas preguntas. Ahora bien, ¿qué te quiero mostrar en este podcast? Bueno, pues básicamente que el podcast número 21, bueno, donde te decía que esa situación, que supieras cómo ha acabado, que podía haber acabado otra vez mal. Sí, evidentemente podía haber acabado otra vez mal, pero cuando pones de tu parte, cuando miras de mejorar, cuando reflexionas sobre lo que ha ocurrido, cuando te haces las preguntas que te decía en ese podcast, haces que esas posibilidades se minimicen, o sea, y aumenten las posibilidades de que algo cambie, y que cambie para mejor. No quiere decir que el 100% de las veces va a funcionar, pero quiere decir que, oye, pues si al menos te funciona un 60, un 70%, oye, pues eso que has ganado, ¿vale? Antes era un 0, ¿de acuerdo? Entonces, de lo que te quiero mostrar en este podcast es 3 elementos, 3 aspectos clave que la otra vez no comenté por un tema de tiempo en el podcast y que son fundamentales para levantarte. Y estos 3, básicamente, te los voy a enumerar y luego te los explicaré. Son observarte y observar la situación. El segundo es darte cuenta de que has corregido la situación. Y el tercero es que creas en ti. Así, el primero, observarte y observa la situación. Eso quiere decir, y acuérdate del podcast 21, ahí lo hablaba, ¿no? De detectar cómo te sientes en ese momento y qué dice eso de ti. O sea, me sentía mal, me sentía fatal. ¿Qué dice eso de mí? ¿Qué es importante para mí para que esa situación me sea tan molesta? Pues ahí tenías mis valores, ¿no? El valor de la profesionalidad, el de la transparencia, el de la honestidad, y que todo eso, pues parecía que ese feedback que me daban iba en contra de eso. Ok, pero yo entonces pensé, yo no soy así.
pero lo que ha ocurrido ha sido que mi comunicación ha obtenido un resultado que no era el que yo quería. Entonces tengo que cambiar esto. Y eso que me enseña esa situación de mí, que sería la segunda pregunta, ¿qué te enseña esa situación de ti, esa situación desagradable? Pues lo que me estaba enseñando es que realmente lo quería cambiar, que esa situación no era algo que siempre acierte, que siempre todo me salga como yo quiero, y que cuando no sale como yo quiero, miro qué más puedo hacer para cambiarlo, y eso me hacía sentir, dentro de lo mal que me sentía, un poco mejor, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hice? Pensar, ¿qué pudo ser lo que no les gustó? ¿De qué otra forma lo podría haber hecho para que les gustara más? Por eso en ese podcast ya te decía que tenía otra forma diferente, ya sabía cómo hacer la siguiente formación, y evidentemente era mucho más fácil darme cuenta de qué es lo que no les había gustado por ese feedback. Y déjame que te explique algo que lo he explicado ya en algún podcast. Pero si tú dices algo y alguien se te enfada, y es la primera vez que has conocido a esa persona, no es justo que la persona se enfade, porque tú no sabías que eso iba a hacer que la persona se enfadara. Y al revés te lo digo, si te enfadas igual. ¿Qué ocurre? La segunda vez que se lo dices a la persona o que haces eso que no le gusta, puede ser que la primera se te haya olvidado, puede ser que ya no te acuerdes de eso, puede ser que simplemente que te dé igual, ¿vale? Pero la segunda oportunidad, bueno, venga, va, que no sería la segunda, sería la primera oportunidad, de eso te hablé en otro podcast. Si te lo hago 3 veces, ahí sí que ya empezamos a tener un problema, porque ostras, ya lo hemos vivido 2 veces y tú sigues R que R, o la persona sigue R que R. Pues en esto pasa lo mismo. En la primera vez yo entiendo que yo puedo mejorar esa formación porque no he tenido en cuenta ciertas cosas que tenía que haber tenido en cuenta, y ahora en esta segunda ya lo puedo tener en cuenta. Te recuerdo que a ese cliente le había hecho ya varias formaciones, no era la primera. El punto número 2 es darte cuenta de que has corregido la situación, y este es importantísimo, muy importante, porque muchas veces la gente ha corregido la situación pero no se da cuenta de que la ha corregido y sigue pensando que lo está haciendo mal. Y lo que pasa es que en realidad no es que lo haga mal, es que lo podría hacer mejor. En eso estamos totalmente de acuerdo todos. Que lo podríamos hacer mejor, estamos de acuerdo. Pero fíjate, el problema es que no te das cuenta de que ya has corregido esa situación. En este caso, en esta situación que yo te cuento mía, ha sido muy fácil porque teníamos un feedback, teníamos puntuación, pero hay situaciones en que son más difíciles. Pero para darte cuenta de que se ha corregido esta situación, lo primero que has de hacer es corregir la situación. Así, recuerda lo que te comentaba en el podcast 21, en lugar de quedarte en el lamento, qué desgraciado, desgraciada soy, que mira lo que me pasa, vas a buscar soluciones. Ya dije que yo sabía cómo hacer esa formación, pero me podía haber salido mal, recuerda. Bueno, si hubiera salido mal, como te decía antes, hubiera buscado otra forma, y otra forma, y otra forma, hasta que la hubiera encontrado, o quizás no me hubieran vuelto a contratar. En ese caso me llevo el aprendizaje, pero recuerda que sigo pensando que esa situación, me llevo el aprendizaje fastidiado, ¿de acuerdo? Por muy positivo que la quieras ver, pues si te caes, duele. O sea, el golpe, la rascada, eso duele. Pero de ahí la importancia de levantarte. Entonces, cuando buscas soluciones, que es cuando te levantas, cuando empiezas a buscar las soluciones, es mucho más probable que la encuentres. Y si la solucionas, te has de dar cuenta, has de ser consciente. Los efectos secundarios de darse cuenta de que has corregido, has solucionado esa situación son impresionantes. El problema es que no nos paramos a analizarlo. Pero fíjate, efectos secundarios de tomar esa medicación, de darte cuenta de que has corregido la situación. Te sube la autoestima, porque ves que has superado una situación que era adversa. Ganas seguridad en ti, ganas confianza en ti. Te das cuenta de que lo que fue un drama, entre comillas, ahora es una bendición, entre comillas, o puede ser una bendición, entre comillas. En definitiva, es que le has dado la vuelta al calcetín. Fíjate cuántos efectos secundarios tiene, y me dejo muchos por el camino. Entonces, es tan importante que te des cuenta de que has corregido la situación, porque lo que te va a permitir es, primero, que la tienes que corregir, o tienes que buscar soluciones, focalizarte en la solución en lugar de estarte lamentando en el problema, y segundo, porque cuando corriges la situación, te estás dando mensajes a nivel inconsciente muy importantes para ti. Y el tercer punto es que creas en ti, como te decía. Aunque el palo sea fuerte,
en un primer momento, o sea, aunque te duela en un primer momento el palo y el golpe, tienes que tener las creencias necesarias que te permitan creer en ti, en que lo puedes hacer de una forma diferente. Para creer más en ti, date cuenta, por ejemplo, de lo que has conseguido, de cómo en otras situaciones has conseguido dar la vuelta a algo que parecía imposible. Y no vale que me digas, yo nunca le he dado la vuelta a algo así. No. O sea, busca y encontrarás situaciones en tu vida en las que te parecía que algo era muy difícil y quizás hayas conseguido un resultado absolutamente diferente, ¿vale? Pues date cuenta de que ya lo has hecho alguna vez. Quizás no tantas como te gustaría, porque te gustaría 100 y lo has conseguido en 20. Bueno, pues ya tienes 20. Fíjate en esas 20, no en las otras 80. Más adelante voy a hacer un podcast donde te voy a hablar acerca de cómo creer más en ti mismo o en ti misma. Pero ahora, a modo de apunte, te dejo 2 ideas de las que voy a hablar en ese podcast, aunque voy a hablar de más, pero 2 ideas para que también te las lleves dentro de este apartado que es creer en ti para volver a levantarte. El primer punto sería darte cuenta de lo que has conseguido, lo que te decía antes, y que no lo compares con lo que querrías que sucediera. O sea, no vale, es que no, yo quería tener un Porsche y ahora tengo pues un Mini. Bueno, oye, pues si tienes un Mini, pues felicidades. Bueno, es que no es un Mini, es que es un Clio. Bueno, pues felicidades, ¿me explico? Ya tienes algo, ¿sí? Si no, vete a un país donde las condiciones económicas son mucho peores que en España y te darás cuenta que tener a veces un vehículo, ya no te digo ni la marca ni el modelo, un vehículo, un coche sencillo es un lujazo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si te das cuenta de lo que has conseguido y no lo comparas con lo que querías, sino, oye, he conseguido esto, pues muy bien. Cuidado, que eso no quita que quieras mejorar, que de esto te hablaré en el podcast de creer más en ti, ¿de acuerdo? Pues eso, fíjate en que lo has conseguido. Por ejemplo, quizás has pasado por momentos difíciles de verdad, que eso te ha llevado a conseguir buscar la mejora personal, y aquí estás escuchando este audio. Fíjate, o sea, esos momentos difíciles, duros, ¿sí?, te han llevado a lo que estás escuchando ahora, a escuchar estos podcasts con muchas otras cosas, ¿eh? El segundo es, tanto si crees que puedes hacer algo como que no puedes, ya sabes lo que dice la frase, aunque a mí, y si ya me vas conociendo, me gusta cambiarla, es, te estás mintiendo. O sea, tanto si crees que puedes hacer algo como que no puedes, te estás mintiendo. Así que, ¿en qué prefieres mentirte? Bueno, no sé tú, yo prefiero mentirme en que no puedo hacer algo, ¿de acuerdo? Bueno, no puedo hacer algo, me estoy mintiendo, entonces voy a hacer lo otro. Bueno, pues nada, te recuerdo los 3 puntos que te decía al inicio. Estos 2 que te he dicho era dentro del tercero, que era creer en ti. Te lo recuerdo, por eso te hago este breve resumen. Ver cuándo has corregido la situación, darte cuenta de eso, observarte y observar la situación. Y el tercero, que era que creas en ti. Y te voy a dar un cuarto punto importante, muy importante, que es que lo tienes que tener siempre presente, y también ya he hablado en otros podcasts de él, que es persistir aprendiendo, ¿de acuerdo? O sea, persiste aprendiendo. Como puedes ver, soy persistente en que tengas en cuenta la persistencia. Bueno, pues nada, te invito a que empieces ahora mismo, que puedas empezar a pensar qué puedes cambiar para mejorar, que puedas empezar a observar de esas situaciones en las que te has tenido que levantar, cuáles has conseguido un premio aún mayor después de levantarte, antes de la caída, y que pienses en esas cosas, que reflexiones, que es importante a veces dedicarnos un poquito de tiempo para sentir que realmente estamos consiguiendo cosas que a veces no le damos tanta importancia. Recuerda que me puedes dejar tus dudas o consultas en dudas@humanabilities.com, o puedes enviarme un audio al WhatsApp 644-770-173. Espero que seas muy feliz y nos escuchamos la semana que viene. Que vaya muy bien. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.